Entonces estamos en la parashá número 45. Estamos ya prácticamente a pocas de terminar este ciclo, ¿verdad?, anual de la Torá. 45 parashá Eket, por consiguiente, y esta parashá abarca la parte de Devarim o Deuteronomio 7:12 hasta el 11:25. 11:25. Hay mucho tema que tratar. Hay algunas misbot dentro de esta parashá, o mandamientos que hay que observar. Y entre esos encontramos ayuno en Devarim 10:20, ¿sí? O Deuteronomio 10:20, que dice: le temerás a Hashem tu Elohim. Le temerás a Hashem tu Elohim, ¿sí? Entonces, esa es una de las misbot que debemos tener nosotros muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces, quise traer aquí unas notas del Rad Jonathan Geffen. Yo he hablado, ¿verdad?, de algunas notas que él saca muy buenas de la parashá. Y esta la nutrí, pues, con otros temas también y otras fuentes. Y también, pues, con lo que nos dice nuestro santo maestro al respecto. Entonces, esta misbah de temer al Eterno, es una de las misbot más fundamentales de la Torah, ¿sí? Y es también una de las shesh misbot temidot. O sea, esas 6 misbot constantes que uno debe cumplir en todo momento, ¿sí? 6 misbot constantes que uno debe cumplir en todo momento. Entonces, ¿cuáles son esas 6? O sea, está contenida dentro de esas 6. La primera es saber que hay un solo eterno, un solo eterno. La segunda es no creer en otros dioses, no creer en otros dioses. La tercera es saber que el eterno es uno. Estamos cantando Letica, el Shema, ¿no? El eterno es uno. La cuarta es amar al eterno. La quinta, que es la que vamos a estar viendo, es temer al eterno. Y la sexta es no desviarse siguiendo tus deseos. No desviarse siguiendo tus deseos, ¿sí? Pues obviamente cada una de estas 6 tiene su contenido y tiene su, ¿verdad?, su desarrollo. O sea, debemos entender muy bien cada una de ellas. Hoy nos centraremos en la quinta, que es tener temor al Eterno. Tener temor al Eterno. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, parecería que esta misbot o este mandamiento parece que se estuviera contradiciendo con una que está ahí adentro también, ¿sí? Que está ahí también, ¿no? Y es la misma de Ahava Hashem, o sea, de amar a Hashem. Ahí dice amar a Hashem, y la otra dice tener temor a Hashem. Pues parece que como que se contradicen, ¿no? Una es amar a Hashem y otra es tener temor. ¿Cómo así? Tener el temor, ¿sí? Pues siempre se nos enseña que Hashem, ¿verdad?, es bondadoso, que Él nos ama, ¿verdad?, que absolutamente Él es misericordioso. Entonces, ¿por qué temer, verdad? Entonces, ¿cómo es posible esto de que tengamos que temerle? Sí, podríamos preguntarnos, ¿cómo es esto de temerle a Él? Y por lo general, las personas temen a cosas o a personas que no desean lo mejor para ellas o que pueden dañarles o algún peligro. Entonces, de pronto se puede como pensar algo así, ¿no? Y aquí los comentaristas explican, ¿no?, que el temor requerido en la misbah de Yirat Hashem, de temor a Hashem, no es similar al temor a algo que nos quiere lastimar, sino que en su nivel más básico consiste en temor a las consecuencias de nuestras decisiones o acciones. Más bien, hay que temer a nuestras decisiones o acciones, porque eso tiene consecuencias, eso repercute tarde o temprano, ¿sí? Entonces, más bien es temer a las decisiones o acciones que nosotros por el libre albedrío de pronto hagamos, ¿no? Yirat Hashem, o el temor a Hashem, nos enseña que Dios no es Batrán. ¿Qué significa eso de Batrán? Batrán significa alguien que perdona a las personas por sus malas acciones, incluso cuando no corrigen su comportamiento. Sí, entonces, muchas veces se piensa que sí, que Él nos perdona porque Él es amor, es por amor, y Él nos perdona, aun cuando yo no me corrija, Él sigue amándonos, y no, Él no es Batrán. O sea, no es así, para nada, ¿sí? O sea, Él sí, perdona, pero Él espera que nosotros
cambiemos, que nosotros reaccionemos, que corrijamos el mal comportamiento, ¿sí? Entonces, pues obviamente el Eterno no actúa de esa manera, sino que generó inclusive un sistema. Él generó un sistema en el mundo en el que cuando una persona hace una acción espiritualmente negativa, sufre como consecuencia un daño espiritual. O sea, eso ya está hecho. O sea, ya él diseñó todo eso. Simplemente él dio una orden, hagan esto, esto, esto y esto. No hacen esto, entonces como consecuencia tienen esto. Punto. Ya eso está listo, ya eso está cuadrado. Y tarde o temprano la persona, ¿qué pasa? Va a recibir eso. Va a recibir ese daño espiritual que hizo. ¿Sí? Entonces, por eso no en vano alguno de los maestros, ¿verdad? De nuestro Adón Yeshua, dijo, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso va a recibir. Yo no puedo sembrar limones y esperar papayas. ¿Sí? Yo no puedo sembrar mangos y esperar, ¿verdad? Yucas. No, nada. Todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Eso va a recibir, ¿no? Y los sabios nos llevan a este punto a un paso más allá y nos explican exactamente de qué debemos temer y de qué no. Pues vamos a ver eso, de qué debemos temer y de qué no. Y la Gemara, en el tratado de Berajot 60a, nota que parece que hay una aparente contradicción, ¿verdad? Entre un versículo del libro de Proverbios y también de uno del profeta Isaías o Isaías. Pareciera que hubiese allí como una contradicción, ¿sí? En el libro de Proverbios, el rey Salomón escribe, afortunado es el hombre que siempre teme. Eso está ahí en Proverbios 28:14. Afortunado el hombre que siempre teme. En contraste, el profeta Isaías dice, los pecadores en Sión temen. ¿Cómo así que el pecador teme? ¿Y cómo así que allá dice Salomón, afortunado el hombre que siempre teme? ¿Cómo así? Parece que hay como una contradicción aquí, ¿no? Y entonces aquí la Gemara explica o se explaya en el versículo de Proverbios que este versículo de Proverbios se refiere a Divrei Torah, o sea, al estudio de la Torah. ¿Sí? Al estudio de la Torah. Entonces, afortunado el hombre que siempre teme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estudia la Torah y sabe lo que es bueno, y sabe lo que es malo, y sabe lo que el Eterno demanda, y sabe lo que el Eterno pide, ¿verdad? Entonces es bienaventurado, o sea, sabe, es bueno, ¿sí? Afortunado es ese hombre que sabe lo que el Eterno quiere, afortunado, ¿sí? Y por eso siempre teme, ¿no? Y aquí el Rav Ishad Berkovitz explica que puede entenderse que Divrei Torah se refiere a temas espirituales, obviamente. Estamos hablando de Torah, estamos hablando de personas con conocimiento de Torah, que estudia la Torah. Entonces, hoy está hablando acerca de estos temas. Y solo tenemos control sobre nuestro libre albedrío en búsquedas espirituales. Por lo que la Gemara nos dice que lo correcto es temer al fracaso personal en la esfera espiritual, porque tenemos el control sobre ella y tenemos la capacidad de equivocarnos. Entonces ahí es donde debemos temer, porque tenemos control en la parte espiritual. En la parte espiritual sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo, lo que es profano. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener los sentidos bien ejercitados, como dice el Rav Shta, bien ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Porque es ahí donde tenemos que decidir. Ahí es donde tenemos nosotros que actuar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que temer. ¿Sí? Porque sabemos que si actuamos mal, vienen consecuencias. Si actuamos bien, estamos bien, no hay por qué preocuparnos. ¿Sí? Sin embargo, en todas las otras áreas sabemos que el Eterno tiene el control absoluto. Y como el Eterno es absolutamente generoso y poderoso, es tonto temer que nos ocurran cosas malas cuando estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo lo correcto, no tememos que sucedan cosas malas. Además, si suceden cosas malas, el Eterno está en control y Él sabrá por qué las permite. Como le sucedió a Job o a Job. Job estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? En la radiografía del Eterno ante Job era
un hombre justo y que teme todo tiempo. Eso lo dijo al Satán cuando vino ahí. No ves a mi siervo Job, hombre recto, temeroso. Y entonces ahí el Satán dice, pero es que tú lo has rodeado, lo has guardado, lo has protegido. Empieza a tocar esto, empieza a hacer esto, permíteme hacerle esto, tal. Y el Eterno, bueno, ve, cuida su alma, ojo con su alma, vaya, haga lo que quiera. Y entonces empiezan todas esas calamidades para Job. ¿Y Job hizo algo malo? No. Entonces, muchas veces hay cosas que suceden, ¿verdad? Cosas malas que suceden a personas buenas, a personas que no han hecho nada malo. Pero eso es para aprender. Eso es para entender. Eso es para tener una mejor luz. Y todo eso ayuda para bien. Cuando estamos haciendo lo que al Eterno le agrada y nos sucede algo malo, es porque algo bueno viene detrás de eso. Vemos nosotros al final del libro de Job, ¿sí? Como Job decía, de oídas te había oído. Hablaba cosas maravillosas, excelentes de ti, pero no te conocía. Ahora mis ojos te ven. Ahora tengo un mejor conocimiento de ti. Ahora veo cómo tú haces las cosas. Y eso es más grande que cualquier otra cosa. Entonces muchas veces a personas buenas les ocurren cosas malas, pero todo eso lo permite el Eterno para que podamos abrir más los ojos y para Él podernos enseñar aún dentro de esas circunstancias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que temer es a nosotros mismos y al daño que nosotros podamos ocasionarnos. Cuando estudiamos Torah, Divrei Torah, estamos estudiando Torah y sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, debemos temer a nosotros de no dejarnos arrastrar, ¿verdad? Por las pasiones, los deseos o por malas decisiones, porque eso sí tiene consecuencias. Eso sí tiene consecuencias. Entonces, a esos que le debemos nosotros temer, ¿no? Otra Gemara muestra cuán importante es temer a las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, aquí hay una Gemara en Gitín, Tratado de Gitín, que relata la historia de Kansa y Barcanza. Kansa y Barcanza. Resulta que uno envió una invitación y entonces llegó otro que tenía el mismo nombre, llegó a esa fiesta y todo eso, y resulta que era un gran enemigo del anfitrión, un gran enemigo. Y llegó ahí y no lo quería tener ahí, no quería que estuviera él ahí. Y entonces, pues el otro quería hacer las paces, ¿sí? Y dijo, tranquilo, no te preocupes, yo pago lo que yo gaste o lo que yo consuma aquí, yo lo pago. Y no estaba de acuerdo y no quería que estuviera ahí. Entonces agarra y dice, yo pago toda la fiesta. Es más, si quieres te pago toda la fiesta. Y no, nada, y lo avergonzó delante de todos. Imagínense, o sea, esto es odio, ¿verdad? Es odio gratuito. Y entonces dice que a raíz de eso, claro, el hombre salió avergonzado porque lo hizo ante los demás, ante toda la gente, y él lo avergonzó. Y entonces, ¿qué sucedió? Que fue y se quejó ante las autoridades romanas, ¿verdad? Allá, y ese fue el detonante para la destrucción del templo. Ese fue el detonante para la destrucción del templo. O sea, ese hecho que hubo ahí fue el detonante para la destrucción del templo. Imagínense ustedes. Entonces, cómo el odio infundado en esta historia causó la cadena de eventos que terminó en la trágica destrucción del templo. Y obviamente aquí como introducción a este trágico episodio, la Gemara cita el versículo que menciona Proverbios, que alaba a las virtudes de temer, o sea, la persona que caramba sabe que pueden haber consecuencias funestas, pues hombre, acciones de tal manera para evitarlas y que no sucedan. ¿Sí? Aquí la gente que estaba viendo eso debió haber actuado, ¿sí? De tal manera que no se hubiera avergonzado a esta persona en público, ¿sí? Haber hecho algo, haber actuado, haberlo, ¿verdad? Sacado, haber hablado con las partes, haber apartado, ¿verdad? A la gente, etcétera, ¿sí? O haberlo sacado a ellos dos aparte para que ellos dos discutieran y hablaran, pero todo se hizo públicamente, entonces se hizo mal, hubo una mala acción allí, ¿sí? Y nosotros sabemos que la Torá nos dice que no hay que avergonzar a el prójimo, y menos en público, no hay que avergonzar. Entonces, hay otro comentarista que habla acerca de este episodio de Kansa y Barcanza, es Tosafot, explica que las personas que pecaron en la historia deberían haber sido más temerosas de las consecuencias de sus acciones, como el haber permitido que Barcanza
se ha avergonzado en público sin interceder. Debieron haber intercedido, debieron haber hecho algo, alguna acción, pero se quedaron ahí callados, sin hacer nada. Entonces pasó lo que pasó. Si hubieran tenido más en cuenta el resultado de sus acciones, hubieran sabido que debían actuar de otra forma. Entonces, vemos aquí la importancia, ¿verdad?, de temer de nosotros mismos. Fue su falta de ese temor lo que permitió que se desencadenaran aquellos trágicos errores y se causara que el templo fuese destruido. Entonces, estos relatos y todo lo que nos dice aquí la Gemara nos enseña que cuando tenemos libre albedrío en determinada situación, debemos temer no tropezar, mientras que si no tenemos nada para hacer, temer es un error y debemos confiar en Dios. Entonces, si tenemos y podemos accionar algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. No. Exactamente, sino que el libre albedrío lo empleemos de una forma correcta, ¿sí? Para evitar precisamente todos estos inconvenientes, para evitar un daño, para evitar de pronto, ¿verdad?, unas consecuencias funestas. Entonces el libre albedrío se nos da pues para precisamente tomar la decisión correcta y evitar tomar la decisión errónea, ¿no? Errada, pues. Sí, entonces debemos nosotros, obviamente, si tenemos ese libre albedrío y podemos hacer algo, hay que hacerlo. Nosotros ponemos los tefilín. Tefilín, ¿verdad? Son unas cajitas que uno se pone aquí en el brazo y otra aquí, ¿sí? Y nos ponemos primero la del brazo. ¿Por qué? ¿Por qué será la del brazo? Porque nosotros dijimos en el monte Sinaí, cuando se nos estaban entregando las mitzvot, los mandamientos, dijimos nace, y después dijimos benisma. Dijimos haremos, y después ¿qué? Entenderemos. Entonces, el hecho de ponernos aquí, ¿verdad? Estamos diciendo, vamos a hacer, hay que hacer, uno tiene que moverse. Cuando uno tiene que moverse a hacer, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y cuando lo ponemos aquí, es que lo entenderemos más a fondo después. Sí, cómo no, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer. Cuando hay que hacer, hay que hacer. No podemos quedarnos allí quietos, ¿sí? Hay que movernos, ¿no? Pero cuando no hay nada que hacer porque está fuera de nuestro control o fuera de nuestra decisión o fuera de nuestro libre albedrío, entonces no tenemos por qué temer porque el Eterno es el que tiene el control en todo. Él es el que tiene el control, ¿sí? Y pues vamos a traer como una especie de ejemplo. Aquí el Rab Shlomo Lorich cuenta que durante el sitio a Jerusalén, hubo un sitio a Jerusalén en la guerra de la independencia, había un Rab que se quedaba en calma incluso cuando toda la ciudad estaba siendo bombardeada, se quedaba tranquilito. Estaban cayendo las bombas, estaba tranquilo. Sin embargo, apenas terminaba el bombardeo, se tensionaba mucho por quienes estaban lejos. Cuando le pidieron que explicara su comportamiento, como así que está cayendo bomba y usted se queda tranquilo, y cuando ya deja de caer bombas, entonces se pone intranquilo y piensa en las personas que están lejos, en las personas que están por fuera. ¿Por qué? ¿Cómo así? Explique esto. Entonces respondió que cuando las bombas caían en la cercanía, estaba en una situación de ones. Ones es aquel que está en una situación fuera de su control. O sea, si está cayendo bombas, ¿yo qué puedo hacer? No las puedo detener, no puedo salir allá y que no las manden. No sé, tengo que quedarse ahí porque si no, entonces ¿qué? ¿Sí? Pero cuando dejaban de caer, había que ir a ver quién estaba herido. Había que ir a ver a quién había que salvar, a quién había que socorrer. Entonces eso lo preocupaba y entonces eso era lo que lo movía a él. Pues hay ocasiones donde no tenemos el control, nos toca quedarnos quietos, porque es Hashem el que tiene el control. Pero hay otras en que sí tenemos que accionar, movernos, a ver, o sea, hacer algo, ¿sí? Para evitar, ¿sí? O tomar decisiones. Entonces, eso es lo que más o menos aquí pues se explica, ¿no? Entonces, como no tenía responsabilidad, pues obviamente no tenía atención, yo no era responsable de si caían bombas o no, él no era responsable, entonces se quedaba ahí, ¿verdad? Tranquilito, pero cuando ya dejaban de caer, entonces sí le preocupaba cómo estaban sus semejantes, su prójimo, ¿verdad? Alguno herido por ahí, alguno
¿verdad? Por allá pasando algún trabajo. Entonces, él quería salir en busca y auxiliar a la gente. El Rab tenía entonces claro cuáles eran los momentos correctos para temer y cuáles para estar en calma. Cuando no había nada para hacer, estaba en calma, mientras que cuando tenía una responsabilidad, no se alejaba, ¿sí? Y no se relajaba, al contrario, se movía en pro de mirar a ver qué pasaba. Estas enseñanzas entonces son muy pertinentes ahora que nos acercamos al mes de Elul. Ya nos acercamos al mes de Elul, o sea, ya se está finalizando este año para nosotros. El mes de Elul es un mes de juicio, saben ustedes, ¿no? Cada vez que empieza un nuevo año hebreo, empieza un nuevo juicio. Y entonces ahí se decreta para todas las criaturas cómo va a ser el nuevo año, pero dependiendo de cómo haya sido el año previo, ¿sí? De nuestro comportamiento en este año. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estar pilas, mirar a ver cómo vamos a llegar a ese juicio, arreglar las cosas, hacer las paces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es una terapia muy buena, saber que llega un año y que en ese año el Eterno se sienta a juzgar cada una de sus criaturas y a decretar lo que va a hacer para el próximo año de esa criatura, de ese ser. Entonces, arreglarnos antes, estar en paz con todo el mundo, ¿verdad? Cuadrar uno su situación, mirar a ver cómo se encuentra uno, estar uno tranquilo, de que no va a tener un mal decreto, ¿sí? Y poder entonces así esperar uno un año próspero, un año de bendición, un año de éxito, ¿sí? Entonces, en este momento obviamente hay que evaluar nuestra vida, nuestro comportamiento, ¿sí? Reconocer que tenemos un gran regalo, que es el libre albedrío, ¿sí? Y que ese libre albedrío no está acompañado, ¿verdad? O no podemos apoyarnos en que el Eterno nos va a obligar a tomar las decisiones correctas. No, Él no nos va a obligar, nosotros somos los que decidimos si tomamos la decisión correcta o no. Somos nosotros los que decidimos, ¿sí? El Eterno, pues, Él no nos obliga, y precisamente por eso es el libre albedrío. Exactamente, depende de lo que uno decida, allí vea, se desarrolla la consecuencia de eso que nosotros hemos decidido. Nuestro control entonces sobre nuestras acciones es causa de un gran temor, ya que implica que podamos ignorar las oportunidades que el Eterno nos da, desperdiciar nuestros talentos y no lograr materializar nuestro potencial en la vida. Entonces, aquí debemos entender que el Eterno nos mandó aquí con una misión. No estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir, como si fuéramos plantas, como si fuéramos animales. No, aquí Él nos dio potenciales, Él nos dio talento, nos dio dones, nos dio, como dice la escritura allí, la parábola de las minas, nos dio a uno una mina, a otro 5 minas, a otro 10 minas, y aún hay que producir, tenemos que mirar qué hacemos con eso, con esos talentos naturales o sobrenaturales que el Eterno nos ha dado. Por ejemplo, talento de la música, ahí está bien. No puede perderlo. Claro, hay que ser la voz, ¿sí? Debiera estar, ¿verdad?, allá en la voz senior, en Caracol, allá a presentarse por el norte de Santander. Eso queda aquí grabado, ¿no? O sea que lo invito a ver en YouTube el video. entonces, sí, todo eso uno tiene que poner, vea, todo su talento, todos los dones que el Eterno nos ha dado al servicio de Él y de la gente. Al servicio de Él y de la gente. Si los políticos entendieran esto, que están allá es para servir a la gente y no para servir a sus intereses propios ni partidistas, este país sería diferente y el mundo sería diferente. Pero suben allá al poder, es para aprovechar el cuarto de hora para ellos, para su partido, para su gente, pero no para en sí la población. Un político tiene que servir a quién? Es a la gente. Es un servidor para la gente, en pro de la gente. Eso no lo ha entendido, ¿verdad? El político hoy día, y por eso estamos como estamos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un potencial y que debemos ponerlo al servicio de Hashem. Qué hermoso es partir de este mundo con manos llenas, manos de Masin Tovim, o sea, de obras buenas, manos llenas de misbot, de mandamientos cumplidos, manos llenas, ¿verdad?, de Gesed,
O sea, de cosas que nosotros hayamos hecho en bien de los demás. O sea, qué hermosos pueden salir y partir de este mundo así, de esa manera, ¿no? Qué hermoso. No podemos salir con las manos vacías ni desnudos. Tenemos que salir con las manos llenas. Que el Eterno nos dé siempre esa capacidad, esa posibilidad, ¿no? Esa oportunidad. Bien, entonces vamos aquí a la cosa práctica, o sea, a la manera práctica diaria de temer a Hashem. Vamos a ir aquí a la parte práctica, ¿sí? Y saben ustedes que como judíos tenemos que bendecir más de 100 veces al Eterno diariamente. ¿Sabían ustedes? Más de 100 veces. Sí. Empezando nomás ahí el Sidur. Ustedes ven un Sidur de oraciones y verán que ahí bendecimos al Eterno desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos, decimos Modéani, las mujeres dicen Modéani, ¿sí? Le agradecemos a Él por habernos dado el alma, porque uno en ese estado de sueño, uno queda como inconsciente, como muerto. Y eso es algo maravilloso. Me he puesto a pensar y a meditar que a uno agarra el sueño y punto, le agarró el sueño y uno tiene que buscar la cama, eso no hay otra. O sea, uno lo tuerce muchas veces el sueño y le toca a uno buscar la cama, punto. Y uno queda ahí y es como anestesiado. Queda uno desconectado hasta que vuelve uno como que otra vez en sí. Entonces le agradecemos al Eterno que nos volvió el alma otra vez. Inmediatamente abrimos los ojos, le agradecemos a Él por eso. Vamos, hacemos lavado de las manos, empezamos a agradecerle, vamos al baño, salimos del baño, le agradecemos porque estamos funcionando perfectamente. Tenemos la mezuzá en las puertas, allá en todas las puertas, ven ustedes que están la mezuzá, estamos ahí, esto es un momento de Torah, estamos en una casa de Torah, entonces siempre estamos recordando, salimos y tocamos la mezuzá, la besamos, Él cuida nuestro entrar, nuestro salir, le pone, ¿verdad?, su palabra en nuestra mente, en la boca, en nuestro corazón, y estamos dele con eso, dele con eso. Pero estamos bendiciendo al Eterno, vamos a comer alguna comida y bendecimos al Eterno, ¿verdad?, por la comida específica, si es fruto de la tierra, si es fruto del árbol, si es fruto de la tierra santa. Entonces identificamos y bendecimos, si es si es comida horneada, entonces hacemos la bendición correspondiente, todo. Estamos orando por todo esto. Y terminamos de comer y dice allí, creo que es en esta paracha que dice, y comerás y te hartarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra que te dio. Entonces comimos, nos hartamos y le damos gracias al Eterno por haber comido y habernos llenado. Hay que darle gracias al Eterno por eso también. Eso lo hacemos. Entonces estamos bendiciendo. Entonces, el simple hecho de saber que tenemos que bendecirlo a Él nos da conciencia de que estamos en su presencia, de que estamos haciendo las cosas delante de Él. Hay cosas más didácticas, por ejemplo la kipá. La kipá que usamos. La kipá que usamos, ¿verdad?, nos recuerda que Él está por encima de nosotros y que todo lo estamos haciendo en su presencia. Nos recuerda ahí, este objeto, la kipá, ¿sí?, nos recuerda que estamos nosotros bajo su supervisión diaria constante. Nos recuerda eso, ¿sí? El hecho de tener los tzitzit, ¿verdad? Los tzitzit también, ¿sí? Todo está en la Torah. Entonces nos recuerda, ¿verdad?, que tenemos que guardar las misbol. Las misbol las tenemos que guardar y desde los 4 puntos cardinales, donde nos encontramos en los 4 puntos cardinales, debemos guardar ¿qué? Las misbot. Y este azul nos recuerda que esto nos está conectando con el cielo. El cielo es azul. Ese azul nos recuerda. Estamos conectados con el cielo. Y estamos mirándolas. Dice, las mirarás y recordarás. El hombre es de ver. Se estimula más por ver el hombre, porque eso es natural del hombre. La mujer, lo que escuche. El oído a una mujer y verá. ¿Sí o no? Entonces la mujer simplemente uno le habla unas cositas allí bonitas y ya llega al corazón. Pero el hombre es de ver. Entonces por eso nuestras misbos son más de ver, de observar, de tener, ¿sí?, de objetos. ¿Sí ven ustedes? El hombre. Entonces estamos bendiciendo ¿a quién? Al Eterno constantemente. Y el hecho de bendecir al Eterno nos da conciencia de que estamos haciendo las cosas que delante de Él, ¿no? Ahí tenemos nosotros, entonces, Yirat Hashem, temor del cielo, ¿sí? 2, estar consciente de nuestros dichos, de nuestros pensamientos constantes, para que sean agradables delante del Eterno. Ustedes saben que a diario pensamos, a diario hablamos,
A diario hablamos con nosotros mismos. Dice el Salmo 19, al final dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh eterno, mi roca y mi redentor. O sea, dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean que agradables delante de ti. ¿Por qué? Porque constantemente estamos nosotros pensando, ¿sí o no? ¿Cuántos no piensan a diario? ¿Cuántas cosas no hablamos con nosotros mismos a diario? ¿Cuántas cosas no estamos diciendo? Entonces tengamos conciencia de ello. Sí, si tenemos conciencia de lo que estamos pensando, sabemos que vienen pensamientos malos, pensamientos buenos, eso no lo podemos evitar, pero tenemos que decidir, si mantenemos ese pensamiento, acariciamos ese pensamiento bueno o acariciamos el pensamiento malo. Y ahí decidimos nosotros. ¿Sí? Decidimos qué estamos hablando. ¿Qué estamos hablando nosotros? Hay personas que de pronto dicen, no, yo no digo ninguna grosería, pero por dentro ¡ja!, se riegan. No, o eso hay que corregirlo. ¿Sí? O qué estamos diciendo. ¿Y cómo lo estamos diciendo? Hay que tener cuidado también con eso. ¿Cómo lo estamos diciendo y de qué manera estamos diciendo las cosas? Entonces, teniendo conciencia de eso, tenemos que Yirat Hashem, temor al Eterno. ¿Sí? Porque sabemos que esas acciones tienen consecuencias. Las malas acciones, las malas palabras tienen consecuencias. ¿Sí o no? ¿Sí? Los malos pensamientos que acariciamos constantemente tienen malas consecuencias. Tarde o temprano se ejecutan. Entonces hay que tener cuidado con ello. 3. Temer a las consecuencias cuando nuestro libre albedrío, ¿verdad?, estemos expuestos a tomar una mala decisión que contraría nuestros principios. O sea, nosotros tenemos libre albedrío. Y hay cosas que se nos presentan y hay cosas que tenemos que decidir. Si faltamos a nuestros principios o los hacemos respetar. Entonces, sabemos que van a haber consecuencias. O bien, si mantenemos nuestros principios o los dejamos a un lado. Entonces, hay que tener cuidado con el libre albedrío allí. Y para terminar, Yeshua dijo, Mateo o Matillahu 10:28, dijo, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden dañar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer ruina tanto el alma como el cuerpo en el basurero de fuego. Así, entonces, nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay que tener cuidado con nuestra alma. Nosotros en nuestras oraciones decimos que nuestra alma es pura, que Él la insufló en nosotros y el alma es eterna, el alma es recta y no hay que permitir impurificar esa alma que Él nos ha dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la impurificamos, entonces se puede dañar, ¿no? ¿Y cómo se daña? A través de las malas decisiones, a través de no temer a esas malas decisiones que muchas veces tomamos, porque ellas tienen consecuencias, van a tener consecuencias funestas, contrarias. Entonces, ¿quién puede arruinar tanto el alma como el cuerpo? Hashem. El hecho de que un alma esté, ¿verdad?, que no haya hecho la voluntad de Hashem, que se haya movido conforme a sus pasiones y sus deseos, conforme a su propia voluntad, va a estar separada de la fuente de vida. ¿Cuál fuente de vida? La fuente de vida es Hashem. ¿Sí? Y todo lo separado a Hashem pierde la vida. ¿Sí? Y aquí pues entendemos nosotros cuando dice que el Eterno puede arruinar tanto el alma como el cuerpo, entendemos nosotros que esa alma estará separada eternamente de la fuente de vida, que es Él. ¿Sí? Entonces, qué daño más grande, ¿no? Qué daño más grande estar apartado de la fuente de vida que es Hashem. ¿Sí? Pues de esa manera, obviamente, el alma no va a estar tranquila, el alma no va a estar contenta, no va a estar feliz. ¿Sí? Va a estar apartada de la fuente de vida. Y apartado de la fuente de vida, entonces, ¿qué puede haber? ¿Sí? Pues obviamente un daño irreparable. Bien, mis amados, los dejo entonces allí, ¿verdad? Con esta misbah que encontramos, ¿sí? Recordemos que la podemos nosotros llevar a cabo teniendo en cuenta
por lo menos estas tres cositas, ¿no? Y es que podamos bendecir siempre al Eterno. Uno, constantemente bendigamos al Eterno por tanto que, que a diario sucede. Por ejemplo, el alimento. Bendecimos al Eterno por el alimento que nos da. ¿Sí? Bendecimos al Eterno por el vestido que nos da. Entonces, recordemos que el hecho de bendecirlo a Él nos hace consciente de Él y de su presencia. Entonces vamos a tener siempre Yirat Hashem, o sea, temor a Hashem. Dos, estar consciente de nuestros dichos, de la forma que estamos hablando y también de nuestros pensamientos constantes, ¿sí? ¿Sí? Que todo eso sea que agradable delante del Eterno. Y tres, temer las consecuencias, ¿verdad? Cuando nuestro libre albedrío, ¿sí? Podamos nosotros tomar una decisión mala o una mala decisión que contraría nuestros principios, ¿sí? O sea que el libre albedrío es un arma como de doble filo, ¿no? Podemos tomar la decisión correcta o la decisión incorrecta. Entonces, temamos tomar la decisión incorrecta porque obviamente ella tiene sus consecuencias. Los dejo allí con esas tres píldoras, ¿verdad? Importantes para saber que hay que temer al Eterno constantemente, porque eso es lo que encontramos aquí en Devarim 10:20. Dice, y le temerás a Hashem tu Elohim, ¿verdad? Y que esto nos ayude y nos dé elementos para que diariamente podamos nosotros andar en los caminos de Hashem, temerle a Él y hacer que nuestra vida sea cada vez más agradable, cada vez más y mucho mejor. Mis amados, que tengan un excelente día y para todos, Shabbat Shalom, Umeborah. Shabbat Shalom.